Ok, y este es otro modelo que te quiero enseñar que a mí me ha servido como no tienes una idea. Te voy a enseñar el modelo como es, pero debo de advertirte que cada uno de estos factores de los cuales te voy a hablar, el modelo se llama los 3 factores de éxito, cada modelo por sí mismo, perdón, cada factor por sí mismo lleva un grado de profundidad, de entendimiento, de conocimiento. Entonces es importante que de forma autodidacta también vayas buscando bibliografía, información o tú mismo. A mí algo que me funciona mucho, yo creo que mi mejor estrategia de logro de cosas es la autorreflexión. Entonces también con tu propia autorreflexión y el entendimiento de las cosas te vas a ayudar bastante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 factores de éxito para lograr cualquier cosa, prácticamente, entre comillas, cualquier cosa? El primer factor de éxito es vencer tus miedos. Ese es el primer factor de éxito, vencer tus miedos. Ahora bien, ¿cuáles miedos? ¿Qué tipo de miedos? ¿El miedo es bueno? ¿No es bueno? Bueno, vamos a clasificarlo prácticamente en dos. Los miedos de tipo útiles y los miedos de tipo limitantes. Los miedos de tipo útiles, eso los vamos a dejar ahí donde están. Nada más que es importante que los sepas identificar. ¿Cuál es la definición de un miedo útil? Que te ayuda a lograr tus objetivos. Se acabó. Te ayuda a lograr tus objetivos, ¿no? Tanto objetivos conscientes como inconscientes. Porque, por ejemplo, pues todos los seres humanos tenemos como objetivo inconsciente sobrevivir, supervivir, ¿no? Entonces, si un miedo te previene de que te atropellen, en automático es útil porque te está ayudando a lograr tus objetivos. Pero, por ejemplo, si de plano no cruzas la calle, es decir, no voy a cruzarla porque tengo mucho miedo de que me atropellen, y ves que pues, los carros realmente a veces ni pasan y aún así tú con el miedo no quieres cruzar la calle, y uno de tus objetivos es estar del otro lado para poder encontrarte con las personas que te están esperando. Entonces, ahí hay dos objetivos si te fijas, el inconsciente que es sobrevivir y el consciente que es llegar allá. Por tanto, ese miedo en automático se vuelve limitante, porque una parte pues es útil, pero la otra parte no. Entonces en automático es limitante. Entonces, tendrías que saber diferenciar y decidir si cruzar con mayor prevención, cuidando de que pues no te atropellen, pero de que vas a cruzar, vas a cruzar. Entonces ese miedo está contaminado con creencias, significados limitantes, ¿no? Bien, los limitantes se van a dividir en dos, y esta diferencia es bien importante. Quiero decirte lo siguiente, es más, te voy a pedir que durante unos segundos pares este video en cuanto termine la instrucción y hagas una lista de 10, mínimo 10 miedos que tengas de cualquier tipo. Miedo a animales o cualquier tipo de fobia, miedo a la muerte, miedo a quedarte pobre, miedo a que te dejen solo o que se separen de ti. O sea, cualquier tipo de miedo, no importa, desde lo más específico hasta lo más general y ambiguo, te pido que lo hagas. Entonces, adelante, pausa este video y escribe tus 10 miedos. Después de haber pausado este video, te vas a dar cuenta de algo. Estas dos clasificaciones del tipo de miedo limitante, el no ser suficiente y el no ser aceptado, son las únicas dos. Te vas a dar cuenta que de esas 10 cosas o más que escribiste, a fuerza caben en uno de estos dos, de estas dos clasificaciones, a fuercita. O pertenecen a tu propio miedo de no ser suficiente o pertenecen a tu propio miedo de no ser aceptado. Habrá algunas, porque son quizá cosas compuestas, y habrá algunas que pertenecen a las dos clasificaciones. ¿Qué es el miedo a no ser suficiente? Tiene que ver con capacidad, que no te sientas capaz, que no te sientas habilidoso para hacer algo, que no creas que por ti mismo vas a lograr algo. Entonces, si te fijas, es más bien una creencia. No creo que soy capaz de lograr algo. El no ser aceptado también es una creencia. Creo que esta persona me va a rechazar, o creo que esta persona no me va a aceptar, o creo que no pertenezco aquí. Estas dos creencias son las que provocan esos miedos. Básicamente, en el no ser suficiente es el miedo al fracaso, y básicamente el no ser aceptado es el miedo al rechazo. Si te fijas, son los dos miedos. Entonces,
ya no tendrías que estar trabajando en tus miedos. De hecho, yo te diría, no trabajes en tus miedos, va a ser muy cansado y frustrante. Trabaja a nivel de creencias, como lo vimos en la escalera de los recursos, trabaja a nivel de creencias para que te sientas tú y te vendas, te hagas un coco wash y te vendas la idea de que eres capaz de hacer cosas. Si acaso en algunos contextos tendrás que investigar, aprender, desarrollar ciertas habilidades, pero eres capaz. Y en el tema de no ser aceptado, que realmente es un error, una distorsión cognitiva, el creer que alguien no te va a aceptar porque no lo sabes. Y aunque en otro momento te haya rechazado, no sabes que esta nueva ocasión lo va a hacer. Entonces es empezar a hacerte un coco wash, hacerte así aunque se escuche feo, un lavado de cerebro, hackear tu mente para lograr cambiar tus creencias. Al momento de cambiar tus creencias, estos miedos empiezan a desaparecer. Por un lado es eso, el tema de las creencias. Entonces, recuerda, no ser suficiente es igual a miedo al fracaso, por tanto debo de cambiar mi creencia, soy una persona capaz. En algunos contextos requiero más cosas que en otros, pero soy capaz porque soy un ser inteligente que tiene un cerebro que procesa muy, muy rápido, es muy veloz y puede lograr cosas, ¿no? Tu propia creencia va a quitarte el miedo y puedes aprender esto. Realmente lo que te hace, entre comillas, incapaz es el miedo. Cuando te quitas el miedo, eres capaz. Por ejemplo, yo le he tenido mucho miedo a hablar en público durante muchos años, pero cuando me quito el miedo, de pronto sé hablar en público. Cuando tengo miedo, tartamudeo, olvido cosas y demás. Entonces, así es como me fui quitando el miedo a hablar en público. Cambiar mi creencia, sentirme capaz. Esto no sé si se entiende en otros países, pero un valemadrismo profesional, es decir, que me valga lo que las demás personas piensen, porque en mi caso, el miedo a hablar en público es un miedo de los compuestos, de los que tienen miedo al rechazo y miedo al fracaso desde el no ser suficiente y miedo al rechazo desde el no ser aceptado. Entonces es un miedo que traía los dos, por eso es tan fuerte, o era tan fuerte en mí, ya no, pero era muy fuerte. Entonces tengo que cambiar la creencia. Entonces ese es el primer tip. Cambia tu creencia acerca de tu capacidad en el tema de no ser suficiente y cambia tu creencia en el tema de la pertenencia y del ser aceptado en el otro. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en algún momento vendí productos de casa en casa. Y me daba un montón de miedo porque yo imaginaba en mi cabeza que la persona iba a salir y se iba a burlar, me iba a gritar, me iba a decir que no quería eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo cambié? Cambiando mi creencia. O sea, hay personas que sí necesitan de estos productos, hay personas que sí les va a gustar y a veces con referencias, que ahorita veremos más adelante el tema de las creencias, con referencias que ahí están nada más que no las ves porque tu mente no las distingue, porque está aterrado con el miedo, pero te das cuenta que por estadística simplemente hay personas que sí te van a comprar. Es más, hasta porque, no sé, tienen algún tipo de compulsión a comprar, por eso te van a comprar. Entonces, ese tipo de referencias te ayudan a cambiar tus creencias. Empecé a que me valiera, empecé a ir a tocar puertas y sí, o sea, de 10 puertas, sí es cierto esta regla de un vendedor estándar, que de 10 puertas una o dos te compran, más o menos ese era el promedio, ¿no? Después que me di cuenta que era la presentación también la que influía, mi forma de hablar y otras cosas, fui aumentando el número de ventas por cada 10 o por cada 100. Entonces, bueno, eso te lo paso ahí al costo. Ahora, otra opción también muy impactante y muy poderosa es lo que en algún momento me interesaba mucho, el tema de la psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Pero bueno, no vamos a utilizar ese modelo o ese método al 100%, pero la palabra me encantó, psicomagia, actos psicomágicos. Entonces Alejandro Jodorowsky, director de teatro, cine y demás, escritor de libros, él decía, o más bien él lo que hacía, y durante muchos años lo hizo, creo que ya no lo hace, a través de sus cuentas de redes sociales, él le decía a la gente que podía escribirle, presentarle un problema y él le daba un acto de psicomagia, normalmente muy fuerte. Por ejemplo, si un actor le decía, me da mucho miedo salir a escena, a pesar de que ya tengo mucho tiempo de actor, Jodorowsky le decía algo así como, ok, vete a una plaza pública,
bájate los pantalones y agáchate y muéstrale el trasero a los demás. Después de ese acto, te lo juro que se te quita el miedo. Y la gente que lo hacía reportaba que, pues sí, en efecto, le quitaba el miedo. Obviamente para atreverte a hacer eso, pues necesitabas mucha energía, pero después de hacerlo, adiós miedo. Eso es lo que yo te propongo aquí. Ese tipo de actos psicomágicos, tú decidirás el nivel de impacto para tu cerebro y el nivel también de impacto físico, pues, y el riesgo. Entonces, para no ser suficiente, yo te recomiendo que hagas actos que propicien la posibilidad de fracaso sin que te importe. Que propicie la posibilidad de fracaso sin que te importe. Por ejemplo, aunque no vendas nada, agárrate 2, 3 productos, vete a las tiendas, cómprate unos productos y ve a vender cosas en la calle, en cualquier lugar. Entonces, va a haber probabilidad de fracaso. Entonces, ve por ello, o sea, busca el fracaso para poder decirle a tu mente, ve, y no nos importa, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, entre más, entre comillas, fracasos tengas, y tú le digas a tu mente con tu diálogo interno, ves, no pasa nada, ves, no pasa nada, va a cambiar la asociación de tus emociones con el tema del fracaso. Una vez que aceptes y abraces el fracaso, será suficiente, porque no pasa nada, o sea, ya vi que nadie se murió, no se acabó el mundo, y entonces pierdes ese miedo al fracaso. Entonces en automático empieza a cambiar tu forma de pensar sobre ti mismo y tus capacidades, ¿no? Esa es una. En el tema del no ser suficiente, busca actos que te permitan abrazar el fracaso sin que te importe. Otro ejemplo, grábate un video, no sé a lo que te dediques tú, y publica algo en tus redes sociales, un video de preferencia al aire, o sea, en vivo, y como te salga, si es en vivo, pues ahí se va a quedar, pero si no es en vivo, como te salga, es decir, va a haber errores, tú sabes que aquí yo cuando estoy hablando contigo, muchas veces corrijo el video o lo vuelvo a grabar cuando veo que dije algo que de plano no iba, lo regreso, pero cuando me equivoco, cuando trastabillo en lo que voy a decir, no pasa nada, lo sigo, porque pues, no me importa fracasar, o sea, a menos que esté del nabo lo que dije, pero si no, sigue. Entonces grábate un video, seguramente por el nerviosismo, si no estás acostumbrado a hablar frente a la cámara, pues vas a pensar en varias ideas, te vas a confundir, vas a decir cosas que no tienen mucha coherencia y envíalo, ¿no? Envía el video y públicalo. Y hay que se quede y que te digan lo que sea. No le tengo miedo al fracaso. ¿Sí me explico? A fracasar en la creación del video. Ahora, hay actos que te pueden ayudar para los dos. Por ejemplo, este mismo, tú puedes enviarlo y si no te importa el qué dirán, le va a ayudar al no ser aceptado, ¿sí? Pero bueno, ese es tema aparte. Entonces, ya vimos lo de no ser suficiente, actos que le digan a mi mente, mira, no hay fracaso. Solo hay retroalimentación, solo aprendes. Entonces, el abrazo lo abrazamos. Digo, el fracaso lo abrazamos porque no hay ejemplo de lo que te digo, porque no hay ningún problema. En el no ser aceptado serían actos que a ti te parecieran o te parezcan en este momento ridículos. Pues hazlos y abrázalos. Abraza la emoción. Que te gusten esos actos a partir de ahora. Por ejemplo, puedes... Digo, si tú consideras que no es lo más polite, lo más moral hacerlo, no lo hagas, pero puedes marcar un teléfono y hacer una broma. Pues quizá para ti eso te parezca muy ridículo, o penoso o vergonzoso, pues hazlo. O puedes salir y caminar por la calle en un día que no haya ni sol ni lluvia y con un paraguas. O puedes... Si no estás acostumbrado a vestir, por ejemplo, de sombrero, pues llevarte un sombrero a tu trabajo, a tu lugar, y aunque la gente se te quede viendo, pues hazlo. O si eres hombre y no te has pintado y no te pintas los labios, pues pinta los labios y sal. Y que no te importe lo que digan. O ve a un supermercado o ve a un centro comercial y en la puerta de algún lugar acuéstate y simplemente quédate así, volteando a ver a los ojos de las personas que se te quedan viendo y que no te importe. Entonces, ese tipo de actos ridículos, entre comillas, generan que tu mente relacione con ya mayor tranquilidad, con mayor, sin mucha afectación, el llamado ridículo.
Entonces, cuando te deja de importar lo que las personas piensan de ti, de pronto ya no tienes el miedo a no ser aceptado y puedes hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, esas tareas son las que te dejo del tema de los miedos, el empezar a ser más consciente y cambiar tus creencias para sentirte más capaz y aceptado por la gente perteneciente. Y en el tema de los actos psicomágicos, hacer actos que abracen el fracaso y actos que abracen el ridículo para que no te afecten ya estos dos tipos de miedo. Y curiosamente, con el tiempo, muchísimos miedos que tenías se irán desvaneciendo. Si alguna vez o si todavía quedan algunos que te afectan, miedos, quizá hay que trabajarse de forma individual, ¿sí? Eso sería el tema del primer factor de éxito, que es vencer los miedos.